Amigos, tenemos una entrevista. Vamos a conversar sobre la cancelación de partidos políticos tras las elecciones generales 2021 y las nuevas inscripciones ante el ROC. ¿Cómo está, doctor Jáuregui? Bienvenido. Muy buenos días. Paloma, buenos días. Un gran placer saludarle y un saludo también a su audiencia. A sus Muchas órdenes. gracias por aceptar la invitación. Doctor, 15 partidos políticos habrían perdido su inscripción. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que dice la normativa? Correcto. Hay que señalar en principio que hay como una suerte de confusión por dos instituciones distintas, ¿no? Que ha generado algún nivel de confusión en la opinión pública. Una institución es la que corresponde a la barrera electoral, que es un requisito que forma parte de la estructura del sistema electoral, es decir, el conjunto de los mecanismos de transformación de votos en escaños, que la barrera electoral es un requisito que exige un umbral de votación, ¿no? Unos requisitos para que los partidos políticos ingresen al procedimiento de distribución de escaños. Entonces, en el Perú, la barrera electoral es del 5% de los votos válidamente emitidos para una elección congresal o haber alcanzado el 5% del número total de escaños congresales, que es un número de 7. Entonces se pasa a barrera electoral cuando se cumple con cualquiera de estos dos requisitos. Haber alcanzado 5% de los votos válidamente emitidos o haber alcanzado al menos 7 representantes al Parlamento. Si un partido cumple con alguno de estos dos requisitos, pasa a barrera e ingresa al procedimiento de distribución de escaños. Pero hay otro instituto distinto, que es el de la cancelación del registro de los partidos políticos ante el registro de organizaciones políticas que administra el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí la legislación específica, que es la Ley de Organizaciones Políticas, exige el cumplimiento de dos requisitos simultáneamente, ¿no? Y aquí no estamos ante la barrera, sino estamos ante una institución distinta que tiene que ver con los requisitos para mantener la inscripción vigente. Entonces, estos requisitos son dos: haber alcanzado el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección congresal y simultáneamente también haber alcanzado al menos 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción. Entonces, los partidos políticos que no cumplen con los dos requisitos, es decir, haber alcanzado 5% de los votos válidamente emitidos y además, simultáneamente, haber alcanzado al menos 5 representantes, entonces pierden la inscripción, ¿no? El registro de organizaciones políticas está facultado por el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas a cancelar de oficio la inscripción de ese partido político. Esto es lo que ha generado que, concluido el proceso electoral, ¿no? Y ya proclamado los resultados, incluido el proceso electoral, el registro de organizaciones políticas haya cancelado la inscripción de 15 organizaciones políticas, ¿no? Con lo cual quedan 9 organizaciones políticas con registro vigente para, es decir, partidos políticos, ¿no? Para continuar en los procesos electorales, ¿no? Además de 160 movimientos regionales, que bueno, eso tiene otra categorización. Entonces, lo que estamos viendo es que, la actuación del registro de organizaciones políticas se ajusta exactamente a lo que dispone la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Que establece estos dos requisitos simultáneamente, y esto ha generado esta cancelación de los partidos políticos. Claro. Entonces son 10 partidos políticos que no cumplen con ninguno de los dos requisitos, es decir, haber alcanzado 5% de los votos válidamente emitidos en la elección congresal última, es decir, en las elecciones generales de 2021, y haber alcanzado 5% de los escaños. Hay un caso particular que es el del Partido Morado, que lamentablemente cumple con un requisito, es decir, ha superado el 5% de los votos válidamente emitidos, pero no alcanzó 5 representantes. Consecuentemente, corresponde la cancelación de la elección conforme ha resuelto el registro de organizaciones políticas que administra el Jurado Nacional de Elecciones. Y Doctor, hay en otro todo grupo de caso, partidos que no han participado, ¿no? Que son 5 más. ¿cabe la apelación de alguna de las organizaciones políticas frente a esta decisión del registro de organizaciones políticas? Correcto, aun cuando podríamos decir que lo que ha resuelto el registro de organizaciones políticas se ajusta plenamente a lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas, las organizaciones políticas y los personeros tienen derecho, ¿no?, a interponer una impugnación contra lo resuelto por el registro de organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Consecuentemente, es posible que algún partido político interponga una impugnación, ¿no? Y habrá que esperar a ver qué resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Lógicamente,
digamos, el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas es bastante claro en cuanto a los requisitos que exige para que los partidos mantengan inscripción. Y ciertamente hay una suerte como de digamos, una valla más alta para mantener la inscripción vigente que incluso la barrera electoral, porque para la barrera se exige solamente uno de los dos requisitos, o 5% de los votos válidamente emitidos, o al menos 7 representantes en más de una circunscripción. En el caso de los requisitos para mantener la inscripción vigente son simultáneamente los dos requisitos. Ujú. Por eso es interesante en este contexto analizar que la misión de expertos electorales de la Unión Europea que participó en calidad de observadores del proceso de elecciones generales 2021 advirtió que sería recomendable que homologar los criterios, ¿no? Los criterios de la barrera electoral con los requisitos para mantener la inscripción vigente, de tal manera de que no sea una barrera más alta la de mantener la inscripción vigente respecto a lo de la barrera, ¿no? Ujú. Pero para efectos prácticos, la ley está diseñada de esa manera, entonces el registro de organizaciones políticas tiene que cumplir con lo que la ley establece. Claro, claro que sí. Bien, doctor, respecto a estas organizaciones que hemos hablado, que han perdido su inscripción, ¿podrían volver a inscribirse? ¿Cuáles son los procedimientos que tendrían que realizar? Ahí hay que señalar que eso es perfectamente posible, ¿no? Los partidos políticos cuya inscripción ha sido cancelada de oficio por el registro de organizaciones políticas podrían solicitar una inscripción nuevamente ante el registro correspondiente, ¿no? Que administra el Jurado Nacional de Elecciones. El plazo que ha previsto el Jurado Nacional de Elecciones, un poco en aplicación de la legislación vigente, es que pueden hacerlo hasta las organizaciones políticas pueden inscribirse hasta la fecha de convocatoria al proceso electoral, ¿no? Hasta la fecha de convocatoria al proceso electoral, que es alrededor del 5 de enero, ¿no? Claro. de este año, es decir, el que se va a convocar a las elecciones regionales y municipales. Entonces, es perfectamente posible. Además, hay que destacar que actualmente las sucesivas modificaciones que ha sufrido la Ley de Organizaciones Políticas establece unos requisitos mucho más coherentes para que los partidos políticos puedan lograr inscripción. Por ejemplo, ha eliminado este requisito de las firmas de adherentes, que verdaderamente era un despropósito, no tenía ningún sentido, era presentar una gran cantidad de firmas de personas que solicitaban la inscripción del partido, pero que no tenían la condición de afiliados. Hoy se ha eliminado ese requisito y solamente se exige algo que es muy realista y coherente, que es el exigir que el partido político acredite al menos una cantidad de afiliados, no adherentes, sino afiliados, es decir, personas que forman parte del partido, que debe ser en un número equivalente al 1% del último padrón electoral nacional. Si estamos ante la situación que el Perú ha tenido en las últimas elecciones, ¿no? En las últimas elecciones políticas, hemos visto que tenemos alrededor de 25 millones de electores en el padrón electoral, entonces hacemos un cálculo que son 25.000 afiliados lo que se requiere para que un partido político solicite inscripción. Esto además de acreditar por lo menos, no menos de 65 comités provinciales, partidarios provinciales, ¿no? Evidentemente un estatuto, una organización partidista. Pero son requisitos bastante realistas, ¿no? Que los partidos pueden cumplir. Me parece que algunos partidos que han tenido una historia larga, ¿no? En la política peruana, como puede ser el Partido Aprista, ¿no? O algunos otros partidos que han tenido un activismo interesante durante las últimas elecciones, como es el Partido Morado. Me parece que no tendrían ninguna dificultad para, de acá al mes de enero del 2022, ¿no? Que es la fecha límite para lograr la inscripción del partido político, entonces puedan alcanzar una inscripción, ¿no? Me parece que es razonable, ¿no? Considerar que hay posibilidad de que puedan lograr una inscripción en ese plazo de tiempo. Perfecto. Listo, doctor. Es preciso indicar además que se les está dando las facilidades a los movimientos regionales para que puedan inscribirse a través de nuestras 15 oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ese trámite se puede hacer también en las regiones del país. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar. Un gran placer. Muchas gracias a ustedes por la gentileza de invitarme, Paloma. Placer de saludarle. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Cuídese. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.